Sin pretender ser grandilocuente, le puedo decir a usted que hoy, 7 de junio, va a pasar a la historia de nuestro país lo que ha ocurrido en las calles y lo que pasó con el presidente de la República, Gustavo Petro. Desde hacía muchas décadas no se veía un presidente que se acercara a la masa, al pueblo. Normalmente lo que veíamos era una persona que en campaña se untaba de niño, se untaba de anciano y después cuando llegaban a la presidencia, pues no, eran otra cosa. O más cercano todavía, el presidente Iván Duque fue una persona supremamente amable, se reía con los periodistas, hacía cabecitas, hablaba de canciones, era chistoso, era el tipo agradable, el que todo el mundo quiere abrazar, el osito cariñosito que aparte de todo, pues llevó a los narcotraficantes a su propia posesión, hizo lo que hizo como cosas, por ejemplo, falsos positivos con el narcotráfico. Pero bueno, el punto de este video no es ese. El punto es que Gustavo Petro ha calado tanto y de mala manera en esa oligarquía recalcitrante y sumo en la oligarquía recalcitrante a ese centro de buenas formas, a ese centro de buenas maneras, al centro político colombiano, a ese centro que se disfraza de cambios cuando no quieren cambiar nada, el statu quo es el mismo. Ese centro que representan esos demócratas como los hermanos Galán, como Juan Carlos Flores en Bogotá, o por ejemplo Claudia López, que cuando en las encuestas sube Petro, se le pega a Petro. Cuando caen las encuestas, ataca a Petro. Y así funciona el centro en Colombia normalmente. Como los comentaristas de fútbol son profetas del pasado siempre, y aparte de eso, pues siempre salen ganando porque siempre tienen la razón. Ellos tienen la solución a las cosas que ya pasaron y entonces ganan con cara o con sello. Pues bueno, ese tipo de cosas vimos. Vimos a un presidente de la República cansado, sí, porque es que él, cuando se monta en el poder el 7 de agosto del 2022, buscó una coalición nacional, un acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado. ¿Y qué pasó? Pues esa gente que quiso llegar al acuerdo iba era por su mermelada. Y digamos, vamos a decirlo, que en la política colombiana eso es normal, que sí toca darles algo para que haya gobernabilidad, para que se puedan hacer las cosas. Lo que pasa es que se les largó la mano y agarraron el codo cuando vimos a César Gaviria, a Dilian Francisca y a otras personas, y pues bueno, empezaron a echarse para atrás. Entonces las reformas no van y empieza la piedra en el zapato y empieza el vidrio en la media y empiezan los palos en la rueda y así se va dando el gobierno nacional. Yo sé que el presidente Gustavo Petro sabía que las posibilidades de gobernabilidad eran muy difíciles, por eso Gustavo Bolívar decía que teníamos que ganar mayorías con el pacto histórico, pero no era nada fácil. Que iba a entrar gente no deseable al pacto histórico, como Alex Flores y otras personas, es normal, estamos en un proceso de alternatividad política, de alternancia política. No podemos pretender que el cambio vaya a ser drástico de un día para otro, sumado a que en la historia de la humanidad no se dan cambios por las buenas, lamentablemente los cambios son por las malas. Vamos aquí al tiempo más cercano. Álvaro Uribe Vélez fue un tipo de cambio, sí, cambió el país en mucho. ¿Lo hizo a las buenas o a las malas? A las malas. ¿Cómo lo hizo Pinochet? ¿A las buenas o a las malas? ¿Cómo lo hizo Fujimori? ¿Cómo lo hizo Stalin? No importa si es izquierda o derecha, los cambios de verdad que se dan en una sociedad nunca van a ser a las buenas. Sin embargo, Gustavo Petro lo ha buscado con ese tema de acercarse. Entonces escuchaba yo un análisis de Eduardo Pizarro León Gómez hablando con María Jimena Duzán y él decía que Gustavo Petro tiene dos salidas. Casi que le grita a Gustavo Petro, hey, estas dos salidas. La primera, váyase al estilo Boric y es reparta el país nuevamente. Pero es que ya Petro lo hizo y mire lo que pasó con gente como Benedetti. Y eso que yo no espero nada bueno de Mauricio Liscano, ojalá me esté equivocando, pero todavía hay gente dentro del el equipo de gobierno que no es deseable. Winston Churchill ya lo decía alguna vez, mis adversarios están en el otro partido, mis enemigos están en mi mismo partido. Y así como lo decía Winston Churchill, así le pasa a Gustavo Petro. La gente, esa gente que de verdad puede dañar las cosas, están acá adentro en el pacto histórico. Yo prefiero, de verdad, personas como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, que uno sabe quiénes son, y uno puede decir son unas, pero ya uno sabe quiénes son, el talante.
Otra cosa muy distinta es ese centro que se disfraza, que dice que está bien, pero que no está bien. Bueno, en esa gente sí desconfío más, como personas que me decepcionaron bastante, como Catherine Miranda, por ejemplo. Pero vamos a dar el beneficio de la duda a los demás. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando y qué se configura en todo este espectro que vemos hoy 7 de junio? Un Armando Benedetti que sale a decir que tiene amenazas fuertes de gente muy poderosa. ¿Ok? No estoy diciendo que no sea así, porque yo no estoy en la casa de él. Pero el punto, ¿cuál es? Sale Benedetti con eso y al unísono aparecen Fico Gutiérrez y toda esta gente. Hay que proteger a Armando Benedetti. O sea, Benedetti ahorita se volvió en ese florero que hay que cuidar, no le puede dar ni gripa, toca protegerlo. Mire, yo no estoy diciendo que es que acabemos a Benedetti o algo por el estilo. Claro, todos los colombianos merecen protección, todos, la oposición, todo el mundo. Pero el punto es ese. Siempre con una cortina se crea otra, independientemente a lo que diga el presidente de la República, con una cortina se crea otra, con una cortina se crea otra. Pues bien, hoy el presidente Petro en la locución que hizo en público, pues se fue de frente mamado contra Vicky de Géneco y la revista Semana. ¿Qué es que un ataque a la prensa? A ver, ¿y cuándo la prensa, cuándo la Flip va a decir, oiga, sí, bájele, señor periodista, o sea, la está cagando? ¿Cuándo? Eso no pasa, eso no pasa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa se convirtió en ese escudo donde yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero usted a mí no me haga nada. Eso se llama libertad de prensa en Colombia y así lo toma Vicky Ávila. Y si nos vamos a los periodistas de antaño, que todavía quedan pocos, buenos, como Daniel Coronel, como María Jimena Duzán, como otras personas que son buenos todavía, que incluso hay cosas que no me gusta de ellos, pero ahí está la gran ventaja que uno sabe que no es que sean objetivos, porque la objetividad 100% no se logra porque son seres humanos, pero que cumplan esa labor social de informar, cosa que Vicky Dávila no hace, cosa que María Andrea Nieto no hace y que otros calumnistas de allá como Daniel Briceño tampoco hacen. Y usted va y mira y es así, Revista Semana actúa así, tan es así que dónde está la responsabilidad de cómo llegan audios a un medio periodístico como ese. Es el hecho de chuzar y aparte de chuzar que le llegue como primicia a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Nunca dicen nada. Entonces ahí está ese contubernio. ¿Quién manda a quién? CTI Fiscalía a Semana o Semana a ellos. Total, ahí están trabajando. Y pues listo, hay que decirlo y el presidente lo dijo. Pero entonces ya salen otra vez a crear esa matriz de opinión. Fico Gutiérrez y toda esta gente, hay que proteger a Vicky, Vicky te apoyamos, Vicky yo no sé qué, y yo le soy muy sincero, a Vicky Ávila hay que leerla, claro que hay que leerla, pero no es solamente leerla a ella, hay que leer a los demás, eso es supremamente importante. Entonces ya entendiendo por qué este contexto es muy histórico, es porque, volviendo a lo que decía Eduardo Pizarro León Gómez, el presidente de la República tomó la vía de hablar con el pueblo. Esto es lo que está pasando y protejan ustedes la democracia. Y eso vamos a hacer. Así es. Y cuando llego a proteger la democracia, no estoy hablando a los Zapatero, a Juan, ni nada de esas estupideces, o como hizo Néstor Morales, que prácticamente al aire en Blue Radio le dijo a la gente que hay que tumbar a Petro, este miserable, desgraciado periodista. No, aquí hay que protegerla. ¿Y cómo se protege una democracia? Informándose. No me crea a mí, no le crea a Vicky, no le crea a los demás. Fórjese un criterio, pero con información. Y le agradezco mucho si vio el video hasta acá. Darle like, si le like, y si no le like, pues no le dé like. Y suscribirse a este canal. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao.